Bienvenidos a mi canal de YouTube Pinto Profe. El siguiente ejercicio que explicaré a continuación es un ejercicio de la sección 5.2, la integral definida del libro de Cálculos Trascendentes Tempranas de Jen Stewart, octava edición. El ejercicio es número 7 de la página 388. El problema es el siguiente. Se presenta una tabla de valores de una función creciente f. Utilícela para hacer estimaciones inferiores y superiores para la integral entre 0 y 25 de f de x de x. Esta es la tabla. X va de 0 hasta 25. Cuando x vale 0, f de x vale menos 42. Para 5, menos 37. Para 10, menos 25. Para 15, menos 6. Para 20, 15. Y para 25, 36. Para hacer más fácil el ejercicio y entenderlo, vamos a graficar estos puntos en el plano cartesiano. Para 0 corresponde menos 42, para 5 corresponde menos 37, para 10 corresponde menos 25, para 15 menos 6, para 20 corresponde 15 y para 25 corresponde 36. Vamos a hacer la estimación inferior. A es igual a 0. En las integrales, el límite inferior, el que está en la parte de abajo de la integral, corresponde a A. A vale 0. Y el que está por encima de la integral, el límite superior, corresponde a B. Y B vale 25. El delta X es la diferencia entre estos valores. Noten que aquí la X va de 5 en 5. Por consiguiente, delta X vale 5. El número de rectángulos se parte de esta fórmula. Delta X es igual a B menos A sobre N. Despejando N, N es igual a B menos A sobre delta X. Igual, reemplazando, B vale 25, A vale 0 y delta X vale 5. Esta operación es igual a 5. Hay por todos 5 rectángulos. Como es una estimación inferior, el primer rectángulo tiene de tamaño o base 5. Y la parte izquierda de esa base corresponde a la estimación inferior. Y la parte izquierda de 0 a 5 corresponde al 0 y el 0 corresponde a menos 42. O sea, es un rectángulo de base 5 y de altura 42. Siguiente rectángulo que va de 5 a 10. La parte izquierda de 5 a 10 corresponde al 5. Y el 5 tiene como valor numérico para f de x es menos 37. O sea que sería un rectángulo de base 5 y de altura 37. Siguiente rectángulo que va de 10 a 15. La parte izquierda de la base corresponde al 10 y el 10 le corresponde el valor de menos 25. Un rectángulo de base 5 y de altura 25. Siguiente rectángulo que va de 15 a 20. La parte izquierda corresponde al 15 y el 15 según la tabla le corresponde el menos 6. Sería un rectángulo de base 5 y de altura 6. Siguiente rectángulo de 20 a 25. La parte izquierda de esa base corresponde al 20 y el 20 le corresponde al 15. Un rectángulo de base 5 y de altura 15. La integral evaluada de 0 a 25 de f de x es la diferencia de áreas, es decir, el área neta, donde A1, rectángulos azules, es el área de región arriba del eje X, y A2, rectángulos amarillos, corresponde al área de la región debajo del eje X. La integral de 0 a 25 de f de x por dx es igual a A1
menos A2. A1 rectángulos azules, A2 rectángulos amarillos. Igual. Entonces los rectángulos en azul son los positivos y los rectángulos en amarillo son los rectángulos negativos. Igual, primer rectángulo, base 5 y altura 15, 5 por 15. Siguiente rectángulo, base 5 y altura 42, menos 5 por 42, recordemos que el amarillo es negativo, menos, siguiente rectángulo, base 5 y altura 37. Siguiente rectángulo, base 5 y altura 25. Siguiente rectángulo, base 5 y altura 6. Esas operaciones nos da exactamente menos 475. Estimación superior. El mismo gráfico, exactamente el mismo gráfico, igual el mismo gráfico para la estimación superior. A igual a 0, lo mismo que el caso anterior. B vale 25, delta X vale 5. El número de rectángulos es, vamos a hallar n, partimos de esta fórmula, delta X es igual a B menos A sobre n, despejando n es igual a B menos A sobre delta X, reemplazando B 25, A vale 0, delta X vale 5, esto es igual a 5, hay por todos 5 rectángulos. Como es estimación superior, la base de cada rectángulo que vamos a dibujar, siempre la altura corresponde a la parte derecha de esa base. De 0 a 5, la parte derecha es el 5 y el 5 le corresponde el menos 37, rectángulo de base 5 y altura 37. Siguiente rectángulo, de 5 a 10, la parte derecha de 5 a 10 corresponde al 10. El 10 tiene como valor el menos 25. Rectángulo de base 5 y de altura 25. Siguiente rectángulo, de 10 a 15, la base es 5, la parte derecha corresponde al 15 y el 15 tiene como valor numérico el menos 6. Base 5 y altura 6. Siguiente rectángulo, de 15 a 20, la parte derecha corresponde al 20 y el 20 tiene como altura 15. Rectángulo de base 5 y altura 15. Siguiente rectángulo, que va de 20 a 25, la parte derecha es el 25, el 25 le corresponde el 36, base 5 y altura 36. La integral evaluada de 0 a 25 de f de x es la diferencia de áreas, es decir, la área neta, donde A1, rectángulos azules, es el área de la región arriba del eje X, y A2, rectángulos amarillos, corresponden al área de la región debajo del eje X. Recordemos que los rectángulos azules son los positivos y los amarillos son los negativos. La integral de 0 a 25 de f de x es igual a A1 menos A2. A1 es igual entonces base 5, altura 15, primer rectángulo, más base 5, altura 36, menos base 5, altura 37, menos base 5, altura 25, menos base 5 y altura 6. La respuesta de estas operaciones es igual a menos 85. Esa es la forma que se utiliza para hacer estimaciones inferiores y superiores de una integral donde va el límite inferior y límite superior. Lo importante es que los rectángulos, las bases sean siempre las mismas, del mismo ancho, que corresponden siempre al delta X. No olvides suscribirte, dale like
comentar y compartir este video. Y si tienes alguna duda, escribe al correo antoniopinto2709@gmail.com. Hasta la próxima.